Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a trabajar con ejercicios del EGEL Plus. En este caso vamos a trabajar con uno de los principales problemas que nos solicitan siempre. Podemos o tenemos de alguna manera pues digamos que añadir o retirar calor de una reacción química en un reactor a partir del cálculo de entalpías. Entonces lo que vamos a resolver es el balance de energía. En videos anteriores, que están ligados con este ejercicio, miramos los balances de energía y las dos maneras en las que los podemos hacer. Es decir, si en la entrada nos dan una temperatura de alimentación de 25 grados, podemos tomar como referencia esa temperatura de entrada y nos va a facilitar los cálculos. Más adelante en otros videos voy a subir un caso donde si no haces caso a esa temperatura, digamos, tú simplemente calculas una entalpía, pues está mejor, ¿no? Digamos que es un camino más corto para poder resolver el problema. Y precisamente eso es lo que trata de evaluar el Ceneval. Bueno, pues nos dice que el calor de reacción estándar para la siguiente reacción es este valor. Entonces aquí tenemos el calor estándar, ¿de acuerdo? Para resolver este tipo de ejercicios ya tienes que estar, digamos, bien preparado o capacitado en balances de materia con reacción química, porque esto es fundamental. Si no es así, aquí en el canal tengo una lista de reproducción que se llama balance de materia y energía, y ahí hay de todo tipo de balances, grados de libertad, balances de materia con reacción, porque de ello se trata. Aquí tenemos que conocer muy bien esa parte de balances. Y bueno, iniciamos. Aquí tenemos un reactor, nos dicen que hay un reactor en donde está ocurriendo evidentemente pues una reacción química, ¿verdad? Entonces le vamos a llamar reactor. Y van a salir productos, entonces lo vamos a llamar línea 2, línea 1. Nos comentan que se alimentan 100 mol segundos de amoníaco con 200 mol por segundo. Entonces 200 mol segundo de oxígeno, ¿sí? A 25 grados centígrados es la temperatura de entrada. Luego nos dicen que el amoníaco se consume por completo. Entonces, en primer lugar, ¿quién es el reactivo limitante del amoníaco? Ya no necesitamos de alguna manera hacerlo, pero si tú tienes dudas, recuerdas que hay un concepto que se llama avance de reacción, donde dividimos el número de moles entre el coeficiente estequiométrico negativo de cada uno de ellos, y esto sería 25, el otro avance sería 200 entre D5, y esto me daría 40. El que tenga el menor avance es el reactivo limitante, en este caso el amoníaco. Entonces él es el reactivo limitante y sobre él trabajaríamos todo lo relacionado a la conversión. Pero como el problema ya te dice que el amoníaco se consume por completo, pues es lógico que el amoníaco es el reactivo limitante, ¿de acuerdo? En ese sentido, entonces, ¿qué productos van a salir aquí nada más? Pues va a salir oxígeno, ¿estás de acuerdo? ¿Qué otro va a salir? Pues el NO gaseoso y agua. Ya no va a salir amoníaco, ¿por qué razón? Porque se agota. Y nos dicen que esta temperatura de salida es de 300 grados centígrados. Nos preguntan si de este reactor nosotros debemos retirar calor o debemos de alguna manera meter calor. Bueno, de tus clases de termodinámica, sin hacer cálculos, sabes que si la reacción es exotérmica, que es este caso, es negativo la entalpía, pues no deberíamos meter calor. ¿Por qué? Porque la reacción pues sería reversible, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos? Tenemos que eliminar calor para lograr que esta reacción pues tenga una muy buena conversión, en este caso sea completa. Entonces desde ahí ya sabemos que vamos a eliminar calor, vamos a sacar calor desde el reactor
a los alrededores. Y bueno, ahora sí, el balance de materia, pues tenemos un balance de materia que le voy a llamar N2. N es la corriente, entonces sería N2. ¿Para quién? Para amoníaco. Y esto sería N en la corriente 1 de amoníaco, menos el avance de reacción, que sería 4R. Luego sería N2, ¿de quién? De oxígeno. Sería N1 de oxígeno menos 5R. Recuerda que es el coeficiente. Y R es el avance de la reacción. Vamos a escribir N2 a la salida de NO. Pues no entra, pero se produce 4R. Y NO2 de agua. No entra agua, pero se produce 6R. ¿Cómo nosotros sabemos que esto es 0? Porque ya no hay salida, de ahí podemos despejar R, ¿verdad? Y R sería 100 mol por segundo sobre D4 y me quedaría 20 mol por segundo. Este es el grado de avance de reacción, ¿de acuerdo? Con esto ya tenemos algo muy importante, ya podemos trabajar bien. Ahora, ¿cómo va a ser el calor? Como te comenté en ejercicios, o bueno, en el canal, tengo la explicación cómo es el balance de energía. Y este balance de energía en realidad es el delta H de reacción, generalmente estándar o a la temperatura que tú quieras, más el cambio de entalpías. Entalpía estándar de formación de la salida por N a la salida de, esto sería productos, delta H en la entrada por N en la entrada. Esta sería la ecuación, o es mejor dicho la ecuación. Entonces nosotros, algo muy importante que ya vas a revisar en los otros videos, precisamente es que si aprovechamos que la temperatura es de 25 grados centígrados, pues calculamos, aquí falta una multiplicación, bueno, es R el avance de reacción por el delta H, ¿sí? Entonces, si la temperatura de entrada es 25, pues podemos tomar como base esa temperatura y entonces la temperatura de entrada tendría un valor como tal de entalpía 0. Pero eso nos ayuda, porque gracias a ello, todo ese término de entalpía va a quedar aquí. No olvides que esta es la entalpía estándar de una reacción a 25 grados centígrados. Es decir, ya lo sabes hacer, productos menos reactivos. Y entonces eso es lo que te ayuda. Por ello te digo, revisa el siguiente video y este es un camino más corto. Entonces, si yo tomo en cuenta la temperatura o considero la temperatura inicial de 25 grados centígrados, es porque conozco la entalpía de reacción a 25 y todo eso me va a ayudar de manera significativa. Y únicamente me van a quedar dos términos, el de los productos y el de la entalpía de reacción. Pero ¿qué va a pasar con el de los productos? Simplemente, pues ¿cuál va a ser la entalpía? El cambio de entalpía, por ejemplo, ¿de quién? Vamos a pensar que del NO, pues simplemente tú sabes que esto es delta H de formación, ¿sí? Más Cp diferencial de T. Esta es la temperatura estándar hasta la temperatura de salida. Pero fíjate, como consideramos que el estado de 25 grados es 0, únicamente nos va a quedar pues la entalpía Cp diferencial de T y sería aquí desde 25 grados centígrados a 300 grados centígrados. En otras palabras, solamente la parte correspondiente de 25 a 300, porque damos como por sentado que 25 sea la referencia, es como que a ese valor lo tomamos 0, pero en realidad no es 0. En realidad ese valor ya está involucrado en este proceso, ¿de acuerdo? En realidad ahí ya está toda esta reacción. Entonces por ello es que te comento esto. Entonces,
Bueno, la capacidad calorífica del NO viene en el Felder, en la tabla B2 del Felder, ¿sí? Lamentablemente esa tabla no viene en el Ceneval, pero bueno, generalmente los que aplican el EGEL sacan muchos problemas del Felder. Lamentablemente no vienen los ejercicios, bueno, los datos en el EGEL, pero bueno, pues más o menos esta es la idea. Si hay una especie que no viene en el formulario, pues al rato te voy a enseñar cómo puedes tú saber cuál es la respuesta, ¿de acuerdo? Sin necesidad de hacer todo esto. Entonces lo correcto sería pues buscar el CP, ¿sí? El CP nos dice que de esto sería de 25 grados centígrados a 300, y aquí sería 29.50 por 10 a la menos 3T más 0.8188 por 10 a la menos 5T menos, aquí sería menos 0.2925 por 10 a la menos 8 T cuadrada más 0.3652 por 10 a la menos 12 T cúbica diferencial de T. Y lo bueno que en el Ceneval pues si te dejan sacar la calculadora, en este caso puedes utilizar una calculadora de integración. Y este resultado tú lo puedes verificar, te queda 8.45 kilojoule por mol. Es la única especie que no viene, porque te voy a enseñar ahora una cuestión muy importante del Ceneval que tampoco te lo explican. En el Ceneval ya viene una manera para que tú hagas rápidamente el cálculo de entalpías, pero viene para estos gases nada más, para oxígeno, para monóxido, para dióxido y para agua, es decir, para reacciones de combustión que dan CO2 más agua. Este caso que estamos resolviendo, pues es un caso muy diferente, que no es una combustión como tal. Bueno, sí es una combustión, pero no de un material que tenga carbono y por lo tanto nos da óxido de nitrógeno. No viene el óxido de nitroso, entonces pues podríamos decir que es de preocupación, no viene. Entonces sí habría que preocuparse un poco, pero bueno, la idea es que lo trabajemos, ya tengas más o menos una idea también de cómo seleccionar la respuesta sin hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo funciona esta tabla? Es muy importante, yo estuve estudiando varias veces, porque en el Felder viene una tablita más rápido, ya vienen las entalpías a diferentes temperaturas. Pero aquí viene curioso el dato, entonces me puse a investigar y encontré que, por ejemplo, nosotros queremos la entalpía del oxígeno, ¿sí?, y del agua que están saliendo en esta reacción de estudio a 300 grados y le sumas los 273, pues aproximadamente es esta entalpía, ¿verdad? Pero esta entalpía no es el valor que se reporta en el Felder. Lo curioso está que esto está a 298. Entonces, ¿cómo usar la herramienta del Felder? Bueno, si tú quieres la entalpía del oxígeno, pensemos a 300 grados centígrados, pues vas a tener que tomar este valor y restar el de 298 como la referencia, ¿de acuerdo? Eso te va a ayudar para todos los casos. Es como si tú encontraras la entalpía de 298 a 300 nada más. Pero este valor ya es como el de referencia. Cuando nosotros hemos trabajado a veces le llamamos 0. Y es lo que hace el Felder. A este valor le da 0 y por lo tanto resta esto y ya le queda un número diferente. Eso estuve investigando. Entonces para tú utilizarlo en tu examen Ceneval, pues si lo quieres a 300, súmale 273. Te va a quedar como 573, más o menos este valor. Pero hay que restar el valor de 298. Entonces eso vamos a hacer. La entalpía del oxígeno, para el oxígeno a 300 grados centígrados, pues simplemente va a ser 16.000, ¿sí? 16.971, que es el valor, menos 8.862, ¿verdad? Aquí lo tenemos, 8.682. 8.682.
Y listo, ya tienes la entalpía. Entonces esto dice que es kilojoule por kilomol, o quedaría lo mismo, joule por mol. Y si tú lo quieres de alguna manera llevar a kilojoule, sería 8259 joules por mol, o 8.259 kilojoule por kilomol, que eso sería lo más adecuado. Tenemos un valor de 8.258. Y rápidamente calcularíamos el del agua. De la misma manera nos regresamos a la tabla. Ahora buscamos el agua. Viene monóxido, dióxido y viene el agua. Entonces con el del agua nosotros tenemos que marcar el de 298 y el de 570. Entonces sería 19.318. 19.318 menos 9.904. Y todo esto me quedaría joule sobre mol o kilojoule sobre mol. Y esto nos da un valor de 9.414 joule por mol, o 9.414 kilojoule por mol. Y listo, esto fue lo más difícil, o es lo más difícil, el cálculo de las entalpías a la temperatura de salida. Entonces ahora simplemente pues vamos a aplicar nuestra fórmula que tenemos. Ya tenemos cuánto vale el avance de reacción, que es R, y las entalpías a la salida. Las de entrada pues ya no nos interesan. Entonces el calor sería igual a R, 25 mol por segundo, multiplicado por menos 904.7 kilojoule por mol. Luego más, aquí vamos a tener pues la sumatoria de la entalpía de cada uno de los productos por su número de moles correspondientes. No conocemos los moles. Bueno, aquí los vamos a hacer con el balance. Aquí vamos a colocar un espacio. Rápidamente. Voy a encerrar esto y aquí vamos a hacer los balances rápido. Como ya sabemos que R vale 25, entonces N de oxígeno va a ser los 200 menos 5 por 25. Luego esto va a ser 0 más 4 por 25. Y esto va a ser 0 más 6 por 25. Esto es 150 mol por segundo, 100 mol por segundo. Y 200 menos 5 por 25, ¿cuánto es? 75 moles. Entonces aquí son 75. Entonces ya tenemos todos los moles. Entonces aquí simplemente va a ser la sumatoria de ¿quién? De la entalpía del NO, que sería 8.45 kilojoule por mol, por el flujo de NO. ¿Cuánto es el flujo de NO? 100. ¿Sí? Luego más, el flujo sería de oxígeno. ¿Cuánto es la entalpía del oxígeno? 8.259 kilojoule por mol por la cantidad de oxígeno que sale, 75 mol. Luego más 9.414 kilojoule por mol por la entalpía del agua, bueno, por 150 mol segundo. Y todo esto, lo demás es cero. Entonces algo muy importante es desglosar estos términos. Es decir, vamos a hacer el desglose de estos dos términos paso a paso para que lo veas. Entonces tenemos menos 904, ¿sí? Punto 7 por 25. Entonces eso nos da un valor de menos 22.617.5 kilojoules por segundo. ¿De acuerdo? Luego aquí nos queda un valor que vamos a poner 8.45 por 100, más 8.289,
es 289. Sí, creo que aquí es 289. Sí, 289 multiplicado por 75 más 9.414 por 150. Nos queda un valor de más 2878.775 kilojoule por segundo. Entonces, este sería nuestro resultado, pero no lo voy a sumar inmediatamente porque quiero que analicemos cómo, sin hacer cálculos, tú puedes saber cuál es la respuesta. Mira, te dan el valor de en medio, es prácticamente solo multiplicar la primera parte, 95 por 904, por lo tanto ese no puede ser el valor. Pero como te dije, si la reacción es exotérmica, el pedazo de sumatoria que queda aquí siempre va a ser positivo. Entonces, este número más algo positivo, nada más razonándolo, pues tiene que ser menor, ¿sí? Tendría que ser, pues de alguna manera le vas a sumar algo positivo, pues tiene que ser menos negativo. En este caso, menos 19.700 sería la respuesta. ¿Por qué? Porque si tú pones menos 22.617.5 y pensamos que el que elaboró el Ceneval dice, él se equivocó y aquí no puso la suma, puso una resta, pues ponemos 2.878.775 y te da la respuesta C. Entonces quiere decir que no es la C ni la B. En automático es el inciso A. Pero bueno, de esta forma se realiza. Si de alguna manera no te vinieran resultados o no te pusieran incisos, pues tú tendrías que entregar en tu operación este tipo de resultados. Entonces, ahora sí lo sumamos, 22.617.5. Va a quedar sumando con algo, 2.878.775. Y nos dan menos 19.738.725 kilojoules segundo. ¿Y qué es kilojoule segundo? Pues es kilowatts. Entonces la respuesta sería menos 19.700, que sería este inciso. ¿De acuerdo? Entonces, como ves, no está tan complicado. Es más, con hacer mínimo el balance de materia, tú ya puedes saber cuál sería la respuesta correcta. No obstante, pues se tendría que saber manejar estas dos formas, ¿verdad? Pues bueno, eso es un ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde únicamente vamos a utilizar las tablas. Ya miramos que aquí el único detalle fue esta especie, que bueno, ni modo, se tuvo que consultar en el Felder. De hecho, de ahí sacan ese problema, pero pues si no viene en el formulario, pues lo siento mucho, mejor es repasarlo o tener la idea que te acabo de decir, cómo analizar los resultados. Bueno, vamos a continuar con otro ejercicio. Este otro ejercicio es muy similar, pero este sí tiene una combustión completa, ¿verdad? Donde los productos son CO2, agua, nos puede quedar residuos de oxígeno, pero esto se quema de manera completa. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tenemos oxígeno, CO2 y agua sin problema y tenemos todos los datos del formulario del EGEL. Entonces, no habría ningún inconveniente. Bueno, ¿qué nos dice? Dice, en un horno se quema 1 mol por segundo de un hidrocarburo de fórmula condensada C8H10. Asimismo, se usa ácido atmosférico 100% de exceso. ¿A qué te suena 100% de exceso? Pues que se convierte todo el reactivo, ¿sí? Cuando agregamos exceso de uno, es porque el otro reactivo se va a convertir o esperamos que llegue al 100%. Dice, con respecto al oxígeno estequiométrico, siempre se agrega aire en exceso con respecto a la estequiometría, produciendo una combustión completa. Eso es muy importante. Una combustión completa es que todo va a CO2. Cuando es incompleta, pues todo va a monóxido. O te pueden decir que es
semicompleta, es decir, forma CO, pero también forma CO2. De esos ejemplos ya tengo varios aquí en el canal, los puedes revisar sin ningún problema y puedes aprender al respecto. Lo que nos dicen es que la temperatura a la salida son 900 Kelvin, ¿sí? Y en la entrada es 298 grados Kelvin. En la entrada pues tenemos que hay C8H10 y dice que es un mol por segundo. Y tenemos oxígeno, 21 medios. Entonces aquí tenemos oxígeno gaseoso. Y si nos dice que hay aire, ¿qué quiere decir? Pues que también va nitrógeno, ¿verdad? Entonces todo esto se le llamamos aire, ¿sí? Entonces, ¿qué va a salir? Pues ya no va a salir C8H10, ¿verdad? Simplemente va a salir oxígeno. Por supuesto va a salir nitrógeno que no reacciona, es un inerte. Y también tenemos, ¿quién otro va a salir? Pues CO2. ¿Y quién más va a salir? Agua, ¿de acuerdo? El aire nos dice que consideremos que es 79% nitrógeno, esto es en mol, 21% de oxígeno. Como te comenté, lo primero, la parte fundamental aquí es el balance de materia. Tienes que saber pues cómo sale este balance de materia. Y bueno, para ello, primero tenemos que ver si está balanceada la reacción. Aquí tenemos 8 carbonos. 8 carbonos, está bien. Hidrógeno son 10. 5 por 2, 10. Oxígenos, 21 medios por 2, me quedaría 21. 8 por 2, 16 y 5, 21. Entonces la reacción está completamente balanceada. Este valor ya lo encontré en tablas. Es kilojoule por mol, no es joule sobre mol. ¿De acuerdo? 4.596 kilojoules por mol. Bueno, hacemos lo mismo que el ejercicio anterior. Tomamos como referencia este 298 para simplificarnos, que esto sea 0. Y evidentemente vamos a utilizar ese delta H, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que sigue? El balance. Tenemos que saber el balance. Y entonces nosotros planteamos un balance para C8H10. ¿Y cómo sería ese balance? Pues N1 de C8H10 menos la estequiometría sería menos R. Y esto es igual a lo que sale, ¿no? N2 de C8H10. Pero ya no sale porque como agregamos exceso de aire, esto implica entonces que R es igual a N1 de CH810. Y entonces esto es un mol por segundo. Eso vale R. Ahora un balance para nitrógeno. ¿Cuál sería? Pues la cantidad de nitrógeno que entra es igual a N2 de nitrógeno que sale, ¿no? De oxígeno, pues sabemos que entra N1 de oxígeno menos, ¿cuánto se consume? 21 medios. 21 medios de R. Y esto es N2 de oxígeno a la salida. Luego tenemos CO2, que es el otro producto, y sería N1 de CO2, que no hay. Simplemente se produce 8R. Y esto es NO2, bueno, la corriente 2 de dióxido de carbono. Por último, el agua. N1 de agua, pues no hay entrada, pero sí se genera 5R. Y esto es N2 de agua. Entonces, si nosotros aplicamos esta parte, pues ya tenemos que R vale 1. Entonces, N2 de agua, ¿cuánto valdría? 5R. 5 por 1, 5 mol segundo. ¿Sí? Ya tenemos N2 de CO2, entonces son 8R. 8 por 1, 8 mol por segundo. El oxígeno no sabemos cuánto entra, pero para ello tenemos la estequiometría, ¿sí? Nosotros sabemos que metimos una mol de este compuesto. De acuerdo a la estequiometría, yo necesitaría ¿cuánto? 21 medios, es decir,
10.5 mol de oxígeno. Entonces, yo necesitaría el oxígeno teórico. Me dice que yo necesitaría 10.5 mol de oxígeno por mol de C8H10. Es decir, este es el teórico. Pero ¿qué pasa? Yo metí 100% de exceso. Entonces, ¿cuánto es 100% de 10.5? Pues 10.5. Entonces, el exceso es 10.5. Entonces, ¿cuánto mol de oxígeno es total? Pues 21 mol de oxígeno. Entonces, quiere decir que 21 mol de oxígeno metí. ¿De acuerdo? Metimos 21 mol de oxígeno. Entonces, ¿cuánto nitrógeno entró? Pues entró 21. Y 21 medios por R fue lo que reacciona. Y entonces N2 de oxígeno a la salida sería un 10.5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si metí 21 y reaccionan 10.5 estequiométrico, pues me sale 10.5, ¿verdad? Y ahora el nitrógeno. Nosotros metimos 21 mol de oxígeno, pero en el aire 21 mol de oxígeno, ¿estás de acuerdo? ¿Cuánto tiene? Dice que por cada punto 21 de oxígeno hay 0.79 de nitrógeno. Y aquí podemos saber cuánto nitrógeno entró. 21 por 0.79 entre de 0.21. Nos da 79 mol por segundo. Entonces, pues aquí entró 79 mol por segundo. Y eso es N2 de nitrógeno en la salida. Entonces ya tenemos todo nuestro balance. ¿Cuánto sale de nitrógeno? 79. ¿Cuánto sale de oxígeno? 10.5. ¿Cuánto sale de dióxido? 8. ¿Cuánto sale de agua? 5. Entonces ya lo único que nos resta precisamente es calcular las entalpías, ¿verdad? Lo único. ¿Y a qué temperatura la vamos a calcular? A 900 Kelvin. Entonces nos vamos a nuestro formulario y bueno, para el caso del agua hay que buscar 900 de temperatura y está aquí. Entonces la temperatura es 900. Entonces recuerda que esta tabla es un pedazo y aquí vuelve a continuar la tabla. Entonces esto es 931.828 dicen. Y sería menos la referencia, ya te comenté, menos 9.904. Entonces la entalpía 2, ¿sí? Para, en este caso, agua, sí, estamos para agua, ¿verdad? Para agua, pues va a ser 31.828 menos 9.904. Y bueno, esto nos va a quedar ya convertido en kilojoules, 21.924 kilojoules por mol. Lo mismo vamos a hacer para todos los demás. H2 de nitrógeno, nos vamos a nitrógeno, nos da 26.890 menos 8.669. Esto nos queda 18.221 kilojoules por mol. Luego nos queda H2 de oxígeno, es de oxígeno nos queda 27.928 menos 8.682, nos queda 19.924 kilojoules por mol. Y finalmente H2 de CO2 nos da 37.405 menos 9.364. Y esto nos queda 28.041 kilojoules por mol. Entonces ya teniendo lo fundamental que son las entalpías, ¿verdad? Y ya miraste cómo se hace, pues ya queda más rápido el cálculo.
Aquí ya no vamos a sufrir tanto porque todo esto lo trae el formulario y sabemos que es delta H estándar, R es la tasa de reacción y me quedaría simplemente N de a la salida por entalpía a la salida. Y esto pues finalmente sería 1 mol por segundo menos 4596 kilojoule por mol. Más, ahora sí, aquí viene todo ese cálculo de entalpías. El nitrógeno es 18.221 kilojoule por mol por ¿cuántos de nitrógeno tenemos? 79. Luego más 19.246 que es del oxígeno. 19.246. Entonces aquí yo me equivoqué, a ver. 19.246. Entonces aquí son 246 por 10.5 moles. Luego más. La otra parte sería 21.924, que sería por los moles de agua, que serían 5. Luego 28.041 por 8 mol de agua. Todo esto, ¿cuánto nos queda? Pues todo esto es Q es igual a menos 4.596 kilojoules por segundo más 1975.49 kilojoules por segundo. Y como te comenté en el otro ejercicio, pues tiene que ser, esto es positivo siempre, entonces va a ser un número menos negativo que el valor real. Y es 2621, es lo que nos queda. A ver, menos 4.596 más 1975.49 menos 2.620.51 kilojoules por segundo o kilowatts. Entonces menos 2.620.51 kilowatts. Y entonces este es nuestro resultado. ¿De acuerdo? Entonces el valor se vuelve menos negativo, ¿sí? Y aquí vendría el resultado. Entonces, como puedes ver, es menos 2.620. El otro valor de 4.060 aumentaría tal vez. No tiene lógica si sumas. Supongamos que te equivocaste en el signo, menos 4.596 menos 1975.49 nos daría menos 6.571 y no viene. Pues entonces de esa manera resolvemos este tipo de ejercicios. Como bien notaste, pues hay que tener bien conocido el formulario del Ceneval, porque de otra manera, pues sí vienen detalles, como te lo dije hace en otros videos, para el caso de la ciclometría. Tienes que saber muy bien manejar cuál gráfico es el que vas a usar y por qué, a pesar que te den en unas unidades pues los valores o las propiedades de algunos datos, ¿no? Como temperatura. Entonces, pues no te vayas con la finta, ¿de acuerdo? Pues espero te haya gustado esta clase y hayas aprendido suficiente para tu examen. Y por favor regálame un comentario para seguir creciendo en YouTube. Y nos vemos en una siguiente clase. ¡Saludos!